Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que llevo tiempo queriendo tratar. Puede parecer un poquito trivial, pero creo que es un tema muy interesante a la hora de realizar lecturas de tarot. Es un tema eminentemente práctico que tiene que ver, digamos, con las, las proporciones de las figuras. ¿A qué se refiere esto? Pues al tamaño de las figuras del tarot unas con respecto de otras. Algunas están, vamos a decirlo, más cerca de la cámara, más cercanas al espectador, y otras están más alejadas al fondo y se ven más pequeñinas o están pintadas con una proporción más pequeña. Esto a la hora de observar las tiradas nos puede dar muchas pistas porque las proporciones nos pueden indicar la importancia o la relación entre figuras. A veces eso va a ser dentro de la misma carta, hablaremos de proporciones internas, y dentro y fuera de la carta o entre cartas hablaremos de las proporciones externas. Las proporciones internas pueden ser de las figuras con relación unas de otras, como en el ejemplo que vamos a ver dentro de un rato, que es el 5 de espadas, y otro ejemplo que también vamos a ver dentro de un rato, sería la proporción con respecto al palo de la carta o a objetos que le rodean. El ejemplo que vamos a analizar dentro de un rato también sería el 4 de bastos. Y luego están las proporciones externas, es decir, las de unas cartas con respecto a otras. Es decir, por ejemplo, que una figura, entre comillas, grande esté junto a figuras más pequeñas, es decir, a una carta con figuras más pequeñitas. Esto nos puede hablar de muchas cosas, de importancia de unas cosas con respecto a otras, de la relación que hay entre figuras o entre figuras y objetos, y eso nos puede ayudar a valorar cómo cada carta está funcionando con respecto de otra o cómo el personaje que está relacionándose con otras cartas, con otros personajes, qué tipo de relación tiene, qué importancia, qué jerarquía, qué nivel. Y bueno, estos son ejemplos aislados, lo que vamos a ver hoy. Esto habría que analizarlo junto con todo lo demás que se ve en una tirada, que como sabéis, porque si me seguís ya lo explico en todos los vídeos prácticos que hacemos. Aquí hay muchas cosas que observar en una tirada, desde la abundancia de palos o la ausencia de palos, la orientación de los personajes hacia dónde están mirando, en qué posición están, qué números abundan, qué números escasean, en fin, en qué posición han aparecido, en qué parte de la tirada, etcétera, etcétera, si miran hacia afuera de la tirada, si miran hacia adentro. En fin, cada tirada es un mundo y tiene muchísimas cosas que observar, y ahí es donde entra nuestra intuición, que es la que se va a ir hacia determinados aspectos de las cartas y nos va a decir cuáles son importantes y cuáles no, porque no podemos estar horas y horas con una tirada, es imposible, ¿no? No podemos analizar todos y cada uno de sus aspectos. Es la intuición la que nos va a decir cuáles son los verdaderamente importantes. Dicho esto, pasamos a analizar un poco lo que son las proporciones internas. Las proporciones internas de una tirada de una carta, están relacionadas con la carta misma y nos dan a entender un poquito cosas de la carta que probablemente los autores, Pamela y Arthur, pusieron conscientemente, o puede ser algo que a nosotros nos resulte así y nos haga sentir así y nos haga pensar así, que eso también es importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el 5 de espadas. En el 5 de espadas hay un claro caso de proporción interna con un personaje que está al frente, mucho más grande que los demás y que se destaca totalmente, que es como si dijéramos el que ha vencido en la batalla, es decir, lleva 3 espadas como una especie de botín de su victoria, y hay 2 más caídas a sus pies hasta hacer las 5 espadas de la carta, y está con una cara
de satisfacción de haber ganado, pero no es una cara exactamente alegre y feliz, es una cara un poco malvada, de regodearse cruelmente en su victoria, ¿no? Y ¿por qué está tan destacado? ¿Por qué es tan grande? Porque es el personaje que los autores quieren que veamos. El personaje que ha vencido, pero en realidad no ha vencido, porque lo ha hecho con odio y con maldad, y probablemente en algún momento pagará lo que ha hecho de alguna manera. Es decir, los otros personajes no tienen tanta importancia porque simplemente están ahí para dar la atmósfera de dolor, de tristeza, de melancolía de la carta, una persona que llora, otra que está otro que está con los hombros caídos, se sienten hundidos, sienten que han perdido todo, y un cielo con nubes grises que nos da la sensación de la derrota. Pero esa es la atmósfera de la carta. El personaje principal es el personaje que supuestamente ha ganado, pero no ha ganado, porque su victoria ha sido cruel y probablemente injusta, y la idea de esta tirada de esta carta es, una lucha cruel sin vencedores ni vencidos, una lucha cruel que lo único que hace es destruir y en la que en realidad no gana nadie. Y por tanto es muy importante que veamos del lado del vencedor la oposición, para que nos demos cuenta que en verdad no hay un vencedor. Otro caso muy interesante de proporciones, digamos, internas es el 4 de bastos. Este lo destaca mucho el autor Johannes Fiebig, en el cual podemos ver que los personajes son muy pequeñitos y en los bastos muy grandes. O sea, los personajes, ¿eso significa que los personajes no son importantes? No exactamente. Lo que aquí se quiere destacar es la atmósfera de alegría, victoria, triunfo, salir al mundo, salir al exterior, la alegría, la celebración, y los palos, los bastos, se vuelven importantes en ese aspecto porque son los palos de mayo. Esto es muy británico, los maypoles, que son palos que se decoran todavía en las festividades de la primavera, y se incluyen en bailes muchas veces, y son residuos de festividades paganas primaverales. El decorar palos con flores, palos, símbolos fálicos, símbolos de fertilidad, con flores para celebrar, o frutos para celebrar la llegada de la primavera. Aquí en España pues tenemos algo parecido con las cruces de mayo, que son un caso muy parecido. En vez de ser palos son cruces. Entonces es un tema, digamos, primaveral, es un tema, digamos, de fertilidad, de alegría, de triunfo, y por eso el pasto prevalece sobre las personas. Aquí la idea es el abrirse a la alegría, el salir afuera, el salir a la primavera, a la alegría, a la fertilidad y a la celebración. Las personas que celebran no son tan importantes, por lo tanto se quedan en un discreto segundo plano. Es el mensaje del basto, el que quiere Pamela y Arthur, que digamos nos llegue ese mensaje de el mundo está afuera esperándote, es primavera, todo es bonito y es un momento de celebración. Por tanto, las figuras pierden protagonismo frente a los bastos en sí. Y eso serían las proporciones internas. Hay más ejemplos, pero lo vamos a dejar ahí. Y las proporciones externas, pues es cuando tenemos dos cartas juntas y nos sorprende que a lo mejor frente a un grupo de cartas con gente a tamaño más pequeño aparece una carta grande, o una carta con un personaje grande. Eso ocurre mucho. María del Mar Tor, en sus libros y charlas, la he visto yo dar muchos ejemplos de esto. Esto ocurre mucho y puede representar muchas cosas. Normalmente cuando una figura grande, por ejemplo, vamos a poner una carta de corte, por poner algo, ¿no? Aparece junto a un grupo de personas pequeño, normalmente quiere decir que esa persona es importante dentro de ese grupo y que, digamos, controla ese grupo, domina ese grupo, se destaca en ese grupo. Ya el tipo de persona que sea dependerá de la carta o de y por ejemplo, un rey de copas junto a un 10 de copas, pongamos por caso, un rey de copas es una figura grande, un 10 de copas son figuras pequeñinas. Eso viene a querer decir que
este personaje tiene algún tipo de gran influencia dentro de este grupo. Podríamos, si no sería muy descabellado decir, por ejemplo, que si es una familia, este grupo, este sería el padre. Y el padre está como controlando o vigilando, porque en este caso incluso los está mirando al grupo. El padre tiene un gran peso en la familia, el padre domina mucho la familia, controla mucho la familia, o como es un rey de copas, es un padre amoroso que se ocupa mucho de su familia. ¿Qué nos va a decir cuál es la verdad? El resto de las cartas. Cómo estén aspectadas y colocadas las cartas dentro de la tirada. Pero por lo que sea, este personaje dentro de esta familia es muy importante y por tanto su tamaño es muy desmesurado junto al grupo familiar pequeñito. Como diciendo, el padre o quizá un abuelo, pero yo diría que puede ser el padre, es muy importante dentro de un núcleo familiar. Y es, digamos, la persona que más controla, que más decide, que más domina o cuyo cuidado y amor es más notorio o evidente. Como digo, eso ya dependerá del resto de la tirada. También puede que sea una persona que se destaque dentro de ese grupo por su comportamiento diferente o que quiera, digamos, cambiar el comportamiento de algo. Pensemos, por ejemplo, que el loco aparezca junto al 10 de oros. El 10 de oros es un grupo también familiar, pero con cierto aspecto más social, ya que están en medio de una ciudad y en medio de una especie de civilización, entre comillas. El loco es un personaje que tiene la capacidad, porque es grande, o sea, es grande con respecto a las figuras pequeñas, tiene como un mayor tamaño, un mayor peso, de entrar aquí y de precipitarse aquí y de cambiar cosas. Puede ser una persona que quiera cambiar o subvertir el orden de una sociedad o de un grupo de personas, puede ser incluso un hecho o un problema o una situación que vaya a trastornar un orden familiar o social más o menos estructurado, o que vaya a cambiarlo o ponerlo boca abajo. Es algo que está mirando hacia esto, que tiene mucha fuerza porque es grande frente a las figuras pequeñas y que puede alterar, cambiar, enloquecer, entre comillas, un orden social más o menos organizado. Un orden vital. Recordemos que los 10 de oros está organizado de forma muy similar al árbol de la vida de la cábala. Eso no es casualidad. Entonces, digamos que a lo mejor esta persona quiere desestructurar o este hecho que represente el loco quiere desestructurar el orden de las cosas. ¿Quién sabe? Si las figuras son de tamaño parecido, puede haber un tema de yo quiero entrar ahí al mismo nivel que esas personas, o yo quiero estar ahí, o me quiero integrar ahí, o estoy interesado en eso. Miremos a esta reina de bastos mirando al 3 de copas. Puede ser una mujer de cierta edad que quiere hacer amigos o hacer más vida social. Pues puede ser. Insisto, estos son meros ejemplos. Luego la tirada y todos los demás elementos que ya hemos hablado en muchos vídeos van a decirnos si esa es la relación o no. Pero podría ser un ejemplo. Esta persona y estas son más o menos del mismo tamaño. ¿Quiere decir que ella quiere entrar en un grupo social en el que se integra al mismo nivel que los demás? Puede ser. ¿Quién sabe? Como veis, es una forma muy sencilla e incluso divertida de establecer nuevas relaciones entre las cartas y yo os la recomiendo honestamente. Es una ayuda visual. Yo valoro mucho las ayudas visuales en el tarot y creo que es una buena idea utilizarla. Y espero que os haya sido útil y que os guste. Y como siempre, os emplazo para la próxima semana. Os pido que suscribáis, compartáis, le deis me gusta, que le deis a la campanita para saber cuándo habrá próximo vídeo. Y ahora también os pido que si podéis, que os hagáis miembros del canal, ya que ahora podéis hacerlo. Y por cierto, a los miembros de mi canal, que ya tengo unos cuantos, estoy muy agradecida, les recuerdo que esta tarde a las 19 horas, hoy domingo a las 19 horas, hoy domingo 25, tienen una cita conmigo en el primer directo exclusivamente para miembros, en el que me podréis hacer preguntas sobre vuestras dudas sobre el tarot, no hacer lecturas, eso no es ese tipo de directo, lo vuelvo a recordar,
Me podréis hacer preguntas sobre las dudas que tengáis, charlar conmigo, saludarme. Yo también estaré encantada de saludaros a vosotros y os espero. Bueno, y a todos los demás que si queréis estar en esos directos, que serán una vez al mes, los últimos domingos de cada mes, pues ya sabéis que os podéis hacer miembros del canal por 3 euros al mes. Un saludo y gracias a todos.